Papito Dios, venimos a ti, Señor, con un corazón tal vez afligido, tal vez cansado, tal vez lleno de gozo, tal vez en celebración o tal vez, Señor, en donde ni siquiera tenemos claro en dónde es que estamos. Lo que sí tenemos claro es que tú estás en el trono, que tú estás presente en nuestras vidas, que tú reinas por siempre y para siempre y que tú tienes un plan para tu iglesia, siendo que tu iglesia somos cada uno de nosotros. Hoy, con alabanza, con estudio de palabra, queremos rogarte y pedirte que ilumines tu luz en lo más profundo de nuestros corazones, en esas zonas en donde te estamos fallando, que de seguro son muchas, Señor. Ilumina, Señor, y danos la instrucción, la sabiduría, la fortaleza, el denuedo para hacer los cambios necesarios, pues queremos realmente ser la novia de Cristo, la iglesia que tú quieres que seamos. Y para eso, Señor, nos encomendamos en tus manos. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben que hemos estado estudiando esta serie. La semana pasada estudiamos la iglesia de Esmirna. No empezamos con Éfeso. Éfeso lo vamos a dejar de último, y la iglesia que sigue es una iglesia, una carta escrita a una iglesia en una ciudad que lleva el nombre de Pérgamo o Pérgamos. Y esta iglesia se caracteriza, eso nos da el título de hoy, la iglesia que se conforma al mundo. Y como para que quedara claro, aunque el título es la iglesia que se conforma al mundo, cuando digo conforma, hablo de la iglesia que se amolda al mundo, la iglesia que imita las conductas del mundo, la iglesia que imita las costumbres del mundo, la iglesia que vive como todo el mundo. Eso pasaba en esa época. Hoy en día, muchísimo, demasiado, diría yo. Esa primera carta a Éfeso que no hemos estudiado, Éfeso es una ciudad portuaria, la segunda a Esmirna, otra ciudad portuaria, y ahora vamos más o menos 30 kilómetros hacia adentro a una ciudad ya más, no en el borde, sino más hacia adentro, hacia la tierra. Estas 7 iglesias que, como les dije la primera vez, estaban ubicados en lo que hoy en día sería Turquía y que en ese momento era la provincia romana de Asia Menor. Están de hecho en el orden, dicen, en que los que llevaban comunicaciones recorrerían esas ciudades. Esta ciudad era una ciudad caracterizada también por muchísima prosperidad, por muchísima idolatría. Adoraban a Atenea, a Dionisio, a Zeus, al César, a Asclepios, que era una figura grecorromana, que era el dios de la salud, el dios que sanaba, y los que se dedicaban a medicina se sentían que pues lo honraban a él. Era una ciudad muy famosa por algo muy interesante, porque tenía una universidad muy famosa, había mucho arte, y en las ruinas de esta ciudad hoy en día todavía se ve anfiteatro, se ven sitios en donde se reunían a estudiar. Esa universidad, segunda únicamente a la universidad más famosa en la historia, la universidad en la ciudad de Alexandreta. Y dicen los historiadores que tenían más de 200,000 volúmenes. En una época en que no había imprenta y no se imprimía cantidades masivas, 200,000 libros escritos a mano, ¡wow! Algo de admirar. ¿Y saben por qué también era famosa esta ciudad? Como escribían tanto, producían papel. Y hay un papel que hasta este día, al menos en español, tenemos el nombre por esa ciudad, el papel, el pergamino. Y así se referían a muchos de los rollos, eran escritos en pergamino. Viene precisamente de esta ciudad. En el versículo 12 de Apocalipsis 2 es donde empezamos nuestra lectura de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Y voy a ir más bien despacio para que no se nos acumule. Al ángel de la iglesia en Pérgamo. Les aclaré desde el primero, eso puede querer decir al líder de la iglesia en Pérgamo, a la persona encargada de la iglesia en Pérgamo. El que tiene espada aguda de 2 filos, y bíblicamente hablamos de la espada aguda de 2 filos haciendo referencia a la palabra de Dios.
El que tiene la palabra de Dios es Jesús mismo, es Jesús hablando, y es maravilloso porque, como les dije, esas introducciones siempre tienen todo que ver con la iglesia particular a la que le está hablando. La iglesia que tiene la biblioteca más grande, la iglesia en donde la lectura, la escritura son importantes, pues les habla el que tiene la espada aguda de dos filos. Y dice estas cosas, 2 puntos. Yo conozco tus obras y dónde habitas. O sea que el Señor sabe claramente lo que están haciendo. 2 puntos. ¿Dónde está el trono de Satanás? Hablando de vecindarios peligrosos y de sitios malos para vivir, Jesús mismo dice, yo sé en dónde están, dónde viven, conozco sus obras, y allí donde ustedes viven, habita Satanás. Qué mal vecindario. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Allí viene algo maravilloso acerca de esta iglesia. Retienes mi nombre, o sea, crees en mi nombre. ¿Ustedes creen en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Negarías el nombre de Jesús? No, yo no niego el nombre de Jesús. O sea que eran creyentes. Qué bien, iglesia, ustedes son creyentes. Han sido creyentes. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Por segunda vez el Señor les habla de Antipas. Este hombre Antipas, la semana pasada les hablé en la carta de Esmirna, había otro mártir. ¿Se acuerdan el nombre de él de pronto? Policarpo. Esta semana es Antipas, y este Antipas obviamente nada que ver con Herodes Antipas, era simplemente el nombre de otro cristiano que fue testigo fiel del Señor, o sea, daba testimonio. No solo era creyente, era un predicador, era alguien que hablaba de Jesús, y evidentemente con su vida vivía de manera que honraba a Jesús. De hecho, dicen, no la Biblia, pero recuentos históricos, tradición de la iglesia, que era un hombre de ciencia. Entonces andaban los círculos con los hombres de ciencia, y como allí había un templo a Asclepios, algo así era el dios grecorromano de la salud, había la junta de los científicos, y como él venía a la junta donde los científicos, este hombre Antipas, y predicaba de Jesús, lo acusaron ante las autoridades romanas. Este dice que solo hay un Dios, y que el tal Jesús resucitó, y que vive y reina. ¿Ah, sí? Lo trajeron entonces enfrente de las autoridades y que le dijeron, niega a Jesús o di que el César es tu Dios. Y la tradición nos dice que este hombre Antipas dijo, no, yo no voy a negar que él es Dios. Y nos cuentan que lo cogieron y lo pusieron sobre una imagen de un animal. Algunos dicen que era como un toro, otros como un caballo. Una imagen de un animal que estaba hecha en bronce, el metal bronce. Lo pusieron encima de esta imagen, pero debajo de la imagen prendieron un fuego. ¿Qué le pasa al metal cuando se calienta y sobrecalienta un fuego intenso debajo? Literalmente el metal sube a temperaturas en donde este hombre es torturado y eventualmente muere, literalmente del dolor, quemado, y así es como es martirizado este héroe del cual el Señor está diciendo así, de mi testigo fiel. Hace referencia a Antipas. Él fue muerto entre ustedes, ahí, nuevamente, en donde mora Satanás. O sea, la iglesia está en un sitio en donde mora Satanás. Pero qué bueno que ustedes son creyentes. Ahora, Antipas, ese sí llevó lo de ser creyente a ser un seguidor de Jesús a otra manera. Y les voy a explicar por qué. En el versículo 14, sin embargo, alguna vez alguien les ha dicho, oye, tú eres muy buen trabajador. Sin embargo, oye, me encanta tu obra artística, pero ya uno ya sabe que la cosa se puso grave. Ustedes son buenos creyentes, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. Este es Jesús hablando. Que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Vamos a ver esa primera parte. Entre ustedes, entre los miembros de la iglesia, no en la ciudad, entre los miembros de la iglesia hay algunos que se adhieren, participan de la doctrina de Balaam.
Por tiempo no les voy a explicar toda la doctrina de Balaam. Los invito a que lean el libro de Números. Entre el capítulo 22 y el capítulo 25 nos cuentan esa historia de Balaam y Balac. Y yo les voy a dar la versión breve. La nación de Israel viene atravesando, viene arrasando, viene con victoria, y un hombre llamado Balac, con mucho poder, llama a un profeta, habla con Dios, a Balaam, y le dice a Balaam: oye, necesito que maldigas a la nación de Israel, y yo te voy a enriquecer, te voy a pagar bien, te voy a dar, o sea, necesito que eches una prédica y yo te voy a pagar bien, pero yo te voy a decir lo que vas a predicar. Balaam habla con Dios, o sea, es un profeta que habla con Dios, y Dios le dice: no, tú no vas a maldecir a Israel, tú no puedes maldecir lo que yo estoy bendiciendo, no. Entonces Balaam le manda a decir a Balac: oye, Balac, no puedo maldecir a Israel porque Dios dice que son benditos. Y Balac le dice: no, tú no me estás entendiendo, es que yo te voy a pagar muy bien, ven y vamos a ir a donde los vas a maldecir. Y Balaam vuelve y habla con Dios: Dios, me van a pagar un billete aquí, tú sabes las necesidades que yo tengo, Señor, tú sabes que yo quiero continuar en el ministerio, Señor, y hay una oportunidad de ganar un dinerito, Señor. No dice eso la Biblia, pero honestamente ahí sí, con un poquitico de imaginación santificada me lo puedo imaginar, porque ya Dios le dijo que no. Cuando Dios le dice a uno: no vas a maldecir lo que yo bendije, ¿será que toca ir otra vez? Hey, Dios, ¿de verdad? ¿Seguro? Balaam le dice, entonces Dios le dice: bueno, vamos a hacer una cosa, ve a donde Balac, pero vas a decir lo que yo te diga que digas. El hombre se va a donde Balac. Balac le dice: a ver, maldíceme a la nación de Israel. Señor, para maldecir a la nación de Israel. No puedes maldecir a la nación de Israel, más bien bendícelos. Y Balaam saca un poco de bendiciones, y Balac le dice: no, si yo te estoy pagando es para que los maldigas. Pero es que no puedo, dice Balaam, Dios dice que no. Ven, súbete a otro monte aquí, y desde aquí sí, ahora sí, maldícelos. Balaam nuevamente: Dios, que si puedo otra vez, que no, solo bendícelos. Y cuando va a hablar, los bendice otra vez. Balac, como buen hombre de negocios: no, ven, súbete a este otro lado de aquí, y desde aquí, ahora sí, maldícelos desde aquí. Así 4 veces. Y Balaam no puede. Ojo que Balaam es un profeta, habla con Dios y Dios le responde. Tengan claro eso. Si habla con Dios y Dios le responde. Pero la cosa es que no se aguantó la tentación. Van a pagar muy bien, hay un billete largo aquí. Y pues este hombre me está diciendo que quiere un mensaje, me va a pagar bien. Yo no puedo dar ese mensaje porque no está de acuerdo a las palabras de Dios. ¿Qué es lo próximo bueno que puedo hacer? Balaam le dice a Balac: oye, Balac, yo no puedo maldecir a Israel, pero yo sí te digo una cosa: si las mujeres de tu pueblo se meten con los hombres del pueblo de Israel, eso les es prohibido a ellos, entonces ellos van a caer en pecado, y como Dios es fiel a su palabra, Dios los va a castigar a ellos. ¡Ay, qué buen profeta de Dios este Balaam! Esa es la doctrina de Balaam. Y entonces eso mismo fue lo que hicieron. Ellos se encargaron de que las mujeres llegaran y empezaron a seducir a estos hombres y se metieron en relaciones con ellos. No tienen que ir allá. En Números 31, 15, 16 nos dice esto: ¿han dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, ellas fueron las que vinieron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para que ellos actuaran contra el Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. No solo fue la inmoralidad sexual, las consecuencias de eso fue mortandad generalizada por haber desobedecido a Dios. La protección de Dios a nuestras vidas está asegurada, pero hay veces somos nuestros peores enemigos. Así, de esa misma manera. Y en Apocalipsis el Señor les está diciendo: ustedes son creyentes, qué bueno, pero hay unos entre ustedes, ojo, que están practicando este tipo de cosas. Esta prédica no está muy buena, que digamos, me sirve más esta otra prédica. Y de pronto hay personas dispuestas a pagar o a beneficiar si tú das un mensaje más o menos de esta y esta manera. Y algunos entonces tiran el mensaje de forma que beneficie a otras personas y aparte de eso a mi bolsillo. Igualito de lo que pasa hoy en día. Muchos se adhieren a esta doctrina. ¿Y qué pasa con eso? Que las consecuencias de ese pecado son graves. Mortandad. En ese caso de ellos al menos era físico. En el caso de muchos otros es muerte espiritual. Jesús mismo lo había dicho en Juan 8:31.
Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La traducción al lenguaje actual dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Creer, Jesús también dijo, hasta los demonios creen. No que porque crees ya te crees que hay mucho crédito tengo ya porque creo. No es solo creer. Si obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Estamos viendo por la forma en que Jesús confronta a la iglesia, en que quiere que su iglesia sea una iglesia pura, no que solo seamos creyentes, sino que nuestras prácticas diarias demuestren que pertenecemos a Él y que no nos conformamos al mundo. Pero ¿cómo entonces mirar qué es del mundo y qué no es del mundo? ¿Cómo lo examinamos? ¿Cuál es la lupa? ¿Cuál es el microscopio para darse cuenta? Porque en toda iglesia, hoy haciendo cultos, servicios, estudios bíblicos, se dice que vamos a honrar al Señor. ¿Bajo qué lupa lo miramos? La que ustedes tienen en sus manos con la Biblia. En contexto. Siendo ustedes diestros en el conocimiento de la palabra, el que tiene la espada de dos filos, le dice, y luego vamos a ver al final del capítulo, de la sección que estamos estudiando hoy, que Jesús dice, o si no, yo voy a pelear con ellos, con mi espada de dos filos. En otras palabras, yo voy a venir con la Biblia y los voy a confrontar con la Biblia. En contexto, deben ustedes ser diestros para el manejo de la palabra de Dios para poder saber qué es bueno y qué es malo. Cuando uno no sabe qué es bueno y qué es malo, ¿cómo andamos bien? Uno de los problemas más grandes para un piloto, para alguien que está estudiando a sacar su licencia de piloto, tuve la bendición de poder hacer eso en Estados Unidos, y me acuerdo que al principio era fácil porque le ayudaban a uno, pero el instructor me decía, ojo, porque ya cuando va uno ya a altura de crucero y va andando, uno puede perder de vista qué es arriba y qué es abajo. A perder una pausa allá es arriba, es fácil. Pero cuando va uno en el horizonte y uno debe llevar la nariz del avión así medio levantada, ya realmente un momentico, estoy yendo a la derecha, estoy yendo a la izquierda, porque no hay señales, no hay líneas, no hay nada. Y si no es por una herramienta que se llama altímetro, puedo ir bajando y no me he dado cuenta. Toca irlo llevando y si es de noche, sí que menos, porque ni siquiera hay horizonte. Al menos uno con el sol empieza a medio ubicar y ya medio tal. De noche no hay nada. De hecho, una persona muy famosa, uno de los nietos de John F. Kennedy, murió así, volando de noche, ni se dio cuenta, iba bajando, y cuando se dio cuenta, se olvidó del altímetro, se estrelló solito. ¿Está bien para un cristiano entonces juzgar o no? Les dije al principio que iba a hablar de lo de juzgar. ¿Está bien para un cristiano juzgar o no? No, sí. Sí, ahí sean valientes, contesten. No, sí, no. A ver, si yo voy a ir a donde una de las muchachas de la Torre del Reloj a compartir la palabra, no la voy a juzgar. Ella no conoce al Señor. ¿Cómo voy a juzgarla si ya no lo conoce? Yo debo ofrecerle cariño, respeto y la palabra del Señor. No lo voy a... Ahora, si yo veo a Gerardo, mi amigo aquí, que sé que conoce del Señor desde hace muchos años, y lo veo en una disciplina rara, lo agarro por el pescuezo, por la camisa y lo saco ahí. ¡Ay, a vos qué es lo que te está pasando! Y le voy a decir, esto está mal, sos un irresponsable. Lo que le tenga que decir, se lo voy a decir. Porque, también, gracias, tengo autorización de la esposa para darle su golpe también. Porque él es mi hermano y yo sé que él conoce al Señor. Entonces, a ese sí lo voy a juzgar. Y Pablo se lo dice a los corintios. No, a quien no conoce del Señor, no. Pero al que sí conoce, Pablo da un poco de pelas a varios. Y Jesús también a quien se supone que sí lo conocía. Entonces, si es a un creyente, si es a un seguidor de Jesús, por supuesto que sí. Si es alguien que no conoce a Jesús, no. Amor, gracia, perdón. Ahora, igual yo cojo a Jera, lo jalo, lo cacheteo ya que tengo autorización, pero luego lo jalo y le digo, bueno, vamos mi hermano, vamos. Porque tampoco lo voy a dejar ahí tirado. Vamos a corregir lo que se hizo mal, mi hermano. Ya caímos en cuenta que está mal, ahora vamos juntos, vamos a orar juntos, vamos a solucionar este problema juntos, porque también eso es parte de la restauración. Se nos es dado el evangelio de la reconciliación, redención, restauración. Pero sí tengo que saber y poderle decir qué está bien y qué está mal. Hay entre ustedes, dijo el Señor, unos que practican la costumbre de Balaam, que le dijo a Balac cómo podían ellos caer. Balac
es el símbolo de ese que quiere el mensaje que él quiere que se predique, porque le beneficia a él. Dentro de la congregación hay un poco de Balacs. Ay, ¿por qué no hablamos más de esto y que nos vaya bien y que nos vaya? Y hay un poco de predicadores Balaam. Bueno, pues eso no está muy, que digamos, en la palabra de Dios, pero hay que pagar el agua, hay que pagar la luz. Y si eso va a ayudar a que suban las ofrendas, los diezmos, y si le digo a la gente que plante y que siembre y que tal, pues eso me ayuda a mí, ellos están contentos, pues hagámosle, Señor, para que se mantenga tu obra. No. Nada que ver, completamente opuesto. Es de eso exactamente de lo que se trata. Y lean Números 22 al 25 ustedes mismos para que se den cuenta que no me lo estoy imaginando ni estoy sacando conjeturas. Y es lo que el Señor los confronta a ellos. Hay entre ustedes unos que están haciendo este tipo de prácticas y no están bien. Balaam no se aguantó las ganas de poder recibir un billetico para él poder dar un mensaje que le servía a la gente. Y entonces creyentes, no tienen que hacer eso, no hay problema. Es la palabra de Dios, no es mi instrucción ni la instrucción de otra persona lo que ustedes deben ver. Es la instrucción de Dios a través de su palabra, y para eso todos ustedes tienen que hacerse diestros en el conocimiento de la palabra. Por estos días, la National Geographic en su canal está pasando una serie acerca de sectas, cultos a través de la historia y las cosas que se han hecho a través de la historia. Asesinatos múltiples, luego con suicidio del líder, varias veces a través de la historia, y de gente inteligente, gente intelectual, gente con recursos, de la misma manera con gente pobre, gente ignorante. Manipulación, abuso sexual, abuso físico, en un poco de sectas y vainas raras. Y uno dice, ¿a qué horas la gente cayó en eso? Y saben, una característica, en el 99% de ellas se habla de Jesús. Y se dice que Jesús, y sí, Jesús es nuestro líder, pero también creemos en los ovnis, y entonces Jesús esto, pero la energía de la tierra, y la absorbemos, y Jesús era el primer maestro, y que Jesús era y que un mago, y que entonces le meten Jesús, y le meten otras cosas, y le enredan, y la gente, ay, sí, bacano. Por no conocer el microscopio, la lupa, la palabra de Dios, la gente entonces se confunde y se enreda. Por eso es tan esencial. No importa el tamaño de la iglesia, si es pequeña o es grande, no es que sea una más bíblica que la otra, el tamaño no tiene nada que ver. Lo que sí puede ser peligroso es donde las congregaciones se dicen, yo voy a donde tal predicador porque ese predicador me gusta a mí, y que él me enseñe la palabra y ya yo me quedo ya. Y si el predicador se tuerce, como ha pasado tantas veces, y si el predicador por ahí se vuelve un negligente y cae en pecado, entonces se dañó toda la congregación. No, se supone que la congregación misma vaya diciendo, un momentico, aquí está habiendo un cambio raro. De todas las malas doctrinas y los falsos maestros que hay hoy en día, mucha gente dice, no, si cuando él empezó no era así, las cosas se hacían bien. Y entonces, ¿cómo es que nadie le dijo nada? Porque nadie lo agarró por el pescuezo. ¿Por qué nadie le dijo, un momentico, basado en qué versículo estás haciendo esto? Esto no está bien. No, porque enséñanos, díganos, no hay problema. Así no puede ser. Tiene que ser en donde todos nosotros apasionadamente dejamos de ser creyentes y nos volvemos seguidores de Jesús, conocedores de Jesús, expertos en la palabra, en la espada de dos filos, con la cual nos va a nosotros a purificar, a edificar, a mejorar, para que seamos eficientes en la obra que Él está haciendo con nosotros y a través de nosotros. O si no, vamos a caer en este tipo de cosas, nos conformamos al mundo. Pero no solo fue lo de Balaam y Balac, sino que también dice que fueron entonces, tenía algunos que dieron la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Y eso de comer lo sacrificado a los ídolos, Pablo lo explica mucho mejor a los corintios, y era, desde afuera no viene la contaminación. Para nosotros ya no tenemos que tener ese problema. Ahora, ni pregunten, yo nunca he visto a nadie que vaya a comerse un chuzo de carne aquí, pregunte, perdón, ¿ha sido esa carne sacrificada a algún ídolo? Ni se preocupen por eso, que yo sepa, no. Ahora, si de una vez les vamos diciendo, esa carne fue de una res que se ofreció a un dios, a un ídolo, no, sinceramente, si yo mejor tampoco me la como.
Pero ellos era que literalmente sabían, se les decía, y aún así escogían comer eso, y haciéndose así partícipes de la adoración a ídolos. No solo eso, sino inmoralidad sexual, que tiene todo que ver con lo mismo que Balaam le enseñó a Balac que hiciera, la estrategia. Y en el versículo 15, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y esa doctrina de los nicolaitas no es tan claro como quisiéramos de qué se trata la doctrina de los nicolaitas. Lo que sí sabemos es que esa doctrina, Nicolás, quiere decir el conquistador de gente, el que manipula gente, el que controla a la gente. Y algunos dicen que era un hombre que decía, que como la palabra griega Nicolaos, que es muy parecido a como se dice en griego Nicolás, quería decir déjennos comer. Era una cultura que enseñaba a vivir con desenfreno. Hey, comemos lo que queramos, no importa si fue ofrecido o no fue ofrecido, y comemos en abundancia, pero también desde el punto de vista de satisfacer nuestros deseos, hacemos lo que queramos. Algunos dicen que era ese, otros que era la manipulación de gente y el hacer que la gente los siguiera, y que al seguirlos a ellos pues están siguiendo, dejando de seguir a Jesús, y que están siguiendo más a una persona. No es muy claro lo que sí el Señor dice: yo aborrezco ese tipo de prácticas. ¿Cómo saber yo por dónde voy? La Biblia, la palabra del Señor, conocerlo cada día más. Y saben, eso desde el punto de vista práctico, al menos en mi vida fue yo amaba al Señor, hacía ayunos, oraba al Señor todos los días, leía la Biblia todos los días, pero era un mentiroso de marca mayor. Y era un infiel de marca mayor. Y tenía 2 y 3 novias y 4, pero para mí era normal, no lo hacía por mal, yo no lo hacía por hacerle daño a nadie. Era normal. La cultura me decía que estaba bien. Todo el mundo miente. Entonces, otra mentira, no hay problema. Entonces, ser un engañador, ser un infiel era normal, era la cultura, es normal, conformarse a la cultura. Hasta que estudios de la palabra me fueron confrontando con eso y dicen, no, Dios odia la lengua mentirosa. No, yo no quiero hacer nada que Dios odie. Hombre de una sola mujer. Yo quiero seguir al Señor. Entonces la palabra de Dios me dice, esto que cultural, tradicionalmente, o que has venido haciendo por años, está mal. Esta es la forma que Dios quiere que se haga. Pues yo lo voy a hacer a la manera de Dios. El problema es que muchos de nosotros, y como esta iglesia, cogemos lo que sí nos gusta y desechamos lo que no nos gusta mucho, lo que nos incomoda, lo que nos sacude. Y es lo que no podemos permitir que sea, porque caímos en otras doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Saben, ser discípulo de Jesús es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Ser discípulo de Jesús es el privilegio más grande que podamos tener. Es espectacular, es hermoso, pero también es una gran responsabilidad que debemos tomar con toda responsabilidad para honrarle a Él, para darle gloria a Él. La protección de Dios está asegurada, como les dije hace un momento, pero a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos. Somos nosotros los que nos ponemos en la situación de destrucción. Dios está ahí apoyándonos y ayudándonos, pero yo me pongo en la situación en la que voy a caer en pecado. No debe ser así. Vayan a la segunda de Pedro capítulo 2. Mientras ustedes llegan allá, segunda de Pedro capítulo 2. Yo les voy a leer el versículo 15 y ahorita leemos otros versículos juntos. Dice, abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia. La doctrina de Balaam hablaba de un profeta, hablaba con Dios, pero se alejó porque amó el pago por injusticia. Judas 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré. Nuevamente este Balaam y Judas 11 y la segunda de Pedro 2 habla de falsos maestros. Habla de personas que han prostituido la sana doctrina y han enseñado a la gente un mal mensaje, causando que la gente, así como pasó en Israel, perezca, se confunda y las consecuencias sean devastadoras en esta vida y para vida eterna. Porque no solo me preocupan los que murieron en ese momento, y esos que murieron, ¿estarán en el cielo o irán a estar en el infierno?
si murieron en pleno pecado, desobedeciendo a Dios? De acuerdo al carácter y a la obra de Dios, me atrevo a decir que muy posiblemente estarán en el infierno. Entonces, si la destinación eterna de alguien que yo conozco, o de cualquier persona, si no la conozca, va a ser el lago de azufre, dolor y sufrimiento eterno separado de Dios, debiera nosotros preocuparnos, al menos tratar de evitar que una persona llegue allá, ¿o no? Pienso que como la iglesia del Señor, de todo corazón debiera, porque Jesús no murió por los santos y los buenos, Jesús murió por nosotros en nuestro peor momento, y nos encomendó a nosotros el evangelio de la reconciliación, serle testigos, porque Él no quiere que nadie perezca. Y si Él no quiere que nadie perezca, ¿por qué nosotros somos tan indolentes y no nos importa que tantos perezcan? No solo eso, ¿por qué permitimos que tantos lleven a gente a que perezca? Me pongo a pensar, si alguno de ustedes o yo hubiéramos estado en esa conversación de Balaam con Balac, y Balaam le hubiera dicho a Balac, hey, manda a las peladas más bonitas que se arreglen bien para que los hombres de Israel caigan en pecado. ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros ahí? Tremendo, mejor no me meto por allá. Eso no es problema mío, yo igual voy para el cielo, yo la tengo clara, pero va a haber un poco de muertes físicas y va a haber un poco de muertes espirituales. No, eso no es problema. ¿Quién soy yo para juzgar? El Hijo de Dios, la hija de Dios. Y si Dios ama a esas personas, yo debo amar a esas personas y yo debo hacer algo por esas personas. Tengo un problema, dijo. Hay entre ustedes quienes se dedican a esto, quienes se dedican a esto, quienes se dedican a aquello, y por eso están contaminando la iglesia, el bienestar de la iglesia, y por eso personas van a ser condenadas. De hecho, a la iglesia de Éfeso el Señor le dice, los felicita porque ellos se resistieron a la doctrina de los nicolaitas. Les dije que estuvieron en la segunda de Pedro, el capítulo 2, los 3 primeros versículos. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Sobre todo esa parte de que harán de ustedes mercadería con palabras fingidas. Miren, si no identificamos con la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo, ¿cómo esperamos que haya arrepentimiento? Sino con la palabra de Dios, no la opinión de Santiago, la opinión de Jorge, la opinión de Anita, la opinión de Pedro, la opinión de María. La opinión de Dios, su palabra, su carácter nos debe decir qué es bueno y qué es malo. ¿Sí o no? Si nosotros no tenemos, para mí como era culturalmente normal ser infiel, ser un mentiroso, no pasaba nada, pero cuando estoy confrontado con que a Dios no le agrada, no era la iglesia, no era la denominación, no era el pastor, era la palabra de Dios, claramente, y créanme que cuando escuché eso me puse a buscar más acerca, y dije, no, si esto a Dios no le gusta. Ya cuando veo lo que es malo, hay corrección, hay arrepentimiento. Pero ¿y si no hay esto, qué va a pasar con el creyente que está equivocado? ¿Qué va a pasar con el creyente que va detrás de María Leonza? ¿Qué va a pasar con el creyente que va detrás de la que se murió el tipo que dijo que era Jesús y ahora ella dice que ella es Jesús? Y los creyentes que van ahí detrás de eso. Sí, nosotros creemos en Jesús. ¿Qué va a pasar con el testigo de Jehová que niega que Jesús es el Hijo de Dios? Y solo hay un camino para entrar. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Y van siguiendo. ¿Para dónde van? Van al matadero. Van a destrucción eterna. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Tenemos la palabra de Dios. Es importante que la compartamos con amor, con respeto, tratando de incluir a las personas, teniendo paciencia, sabiendo que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero yo al menos voy a hacer todo lo que yo pueda para que las personas caigan en cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Luego de eso haya una corrección, una exhortación, luego de eso haya un arrepentimiento, y entonces esa gracia maravillosa nos da salvación. Fíjense lo que dice el versículo 16 de Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete,
pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Iglesia, entre ustedes hay unos que hacen esto. Arrepiéntanse, porque pronto viene Jesús, no Jesús el Cordero de Dios, el que rescata, sino ahora viene Jesús a pelear. ¿Y quién quiere pelear con Jesús? ¿Y cómo cree que le va a ir en una pelea con Jesús? Y Jesús viene a pelear con la espada de mi boca, en otras palabras, con Biblia abierta. Y entonces tú, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero Señor, es que mi pastor me dijo. Mi pastor nada. ¿Quién es el pastor? Yo soy el gran pastor. ¿Cuál pastor? A ver, ¿dónde está el pastor ese para que puedas entrar aquí al cielo? En ninguna parte. Allá está con los guardaespaldas en la casa. Y tú, vamos a ver aquí qué dice. ¿Basado en qué versículo estás tú tomando estas acciones? Basado en la Biblia. Que entonces el pastor de esta otra iglesia, que mi congregación, que mi denominación. Con esta es que vamos a pelear. Vamos a sentarnos y vamos a hablar con esta que es mi palabra. Dime, basado en esta palabra, cómo tú estás obedeciendo o no estás obedeciendo. Si estás por fuera de eso, es condenación eterna. Si estás alineado con la palabra de Dios, es en la presencia del Señor alabándolo por eternidad. Entonces debe ser alineado con la palabra de Dios y no alineado con ninguna otra cosa. Con ninguna otra cosa. El carácter y toda esa palabra de Dios te va a formar, te va a transformar, te va a edificar. Pero no nos conformemos. Es que así ha sido la iglesia por 50 años. Así es la iglesia aquí en Colombia. A esto es a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Y por qué nos vamos a meter allá? El Señor los usa. El Señor utilizaba a Balaam. El Señor hablaba con Balaam. Tenía conversaciones con Balaam. No hay ninguna en que Balaam iba y el Señor no le habló a Balaam. No, el Señor hablaba con Balaam. Evidentemente hacía cosas que estaban bien, pero Balaam era un profeta no falso, era un profeta corrupto, que se vendió por ganancia, dijo la palabra, pero que hablaba con Dios. El Señor no se desperdicia, pero por eso yo no pongo mis ojos en el profeta, sino pongo mis ojos en Dios. Que el profeta me va a fallar de una manera u otra. Todos nosotros les vamos a fallar de una manera u otra. Pero el Señor no me va a fallar, y es ahí donde debo tener mis ojos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo para la iglesia de Pérgamo, todas las iglesias. Si tienes oído, este mensaje es para ti. Si tienes 2 oídos, es doblemente para ti. Al que venza, le daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Estas secciones, de esas otras que uno, a ver cómo va a explicar Santiago esta parte, de la piedrecita, y de que tal. Pues es fácil. Antes le sacaron la piedra al Señor. No, mentiras. Lo que esto quiere decir, el maná escondido, hay varias sugerencias. Si te acuerdas en Éxodo, el maná, que viene de la palabra en arameo mangú, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Era del cielo, les caía como una hojuela, y con eso se alimentaron por mucho tiempo. Hacían falafel de hojuela, pan de hojuela, sopa de hojuela, todo lo hacían con el maná. Pero cuando ya acaba ese tiempo, el Señor dice, guarden de ese maná en el arca de la alianza. Y es este recordatorio de cómo Dios proveyó sobrenaturalmente para ellos. Y para ver ese maná nuevamente hay que estar en el cielo. Al que venza, verá de este maná. Otros dicen, ese maná es el pan de vida que está en Jesús y la salvación que tenemos en Jesús. Las dos sobrenaturales. Para verlo, tienes que estar allá en la presencia del Señor. En cuanto al maná escondido, la piedrecita blanca, muchos sugieren, tanto para el griego como para el romano, la competencia, los deportes eran muy importantes. El griego tradicionalmente ponía una coronita de hojas del árbol de olivo. El romano, en la provincia romana de Asia Menor, hacían competencias, y al ganador de las distintas competencias lo que hacían era que cogían una piedra tradicionalmente blanca y le marcaban el nombre del ganador. Así como hoy en día en una medalla se marca la posición y tal, y de hecho en los olímpicos normalmente marcan el nombre del ganador. En esta piedrecita marcaban el nombre del ganador y de qué prueba. Entonces, como muchas veces el que ganaba era un atleta, pero pues era un don nadie en el círculo de influencia, el tener esa piedrecita, cuando llegaba el banquete de la gente de alcurnia, le dije, un momentico, aquí vos no puedes entrar.
Pero es que tengo esta piedrecita. Ah, no, claro, el campeón de los 100 metros de la prueba de Asia. Sí, claro. Ah, el campeón de boxeo. No, dale, entra al banquete. Participa de este círculo al cual no tendrías acceso a menos que tengas algo que te identifique como que eres ese ganador. Y entonces es simbólico de que cuando estemos en la presencia del Señor, tenemos el nombre de Cristo grabado en nuestros corazones y podremos entrar. Es una de las maneras en que se explica esto, pero su significado no es absolutamente claro. Nadie conoce ese nombre hasta que Él lo recibe. De esto es de lo que se trata este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia que se conforma. Pero saben, por eso, si un mensaje nos queda a nosotros, es que es nuestra responsabilidad equiparnos para dar la pelea por la iglesia de Jesús. Si hay entre nosotros personas así, si somos nosotros personas así, es hora de cambiar, de dejar de amoldarnos, conformarnos, asimilarnos al mundo, ya no más. En su mayoría este mensaje de esta iglesia es una advertencia para corregir, para hacer práctica la palabra de Dios en nuestras vidas y dejar de hacer concesiones morales ante las cuales Dios es claro que no quiere que las hagamos. La iglesia es la novia de Cristo. Bueno, pues es hora que si la iglesia es la novia de Cristo, deje de serle infiel con el mundo, porque es lo que realmente muchas veces hacemos. Somos la iglesia, la novia de Cristo, pero le somos infiel a Jesús en nuestro diario vivir con el mundo y con nuestra carne, siendo nosotros nuestro peor enemigo. Líbrame, Señor, de esta tentación. Pues salte de allá, no te metas en esa cueva de ladrones. Ayúdame, Señor, con esto. Pues trabaja, sea ahorrativo, sea disciplinado. Y queremos buscar las respuestas sobrenaturales cuando en la práctica somos unos irresponsables. Hora de que nos pongamos claros, diestros en el manejo de la palabra de Dios, que permitamos que nos hable al corazón y que determinadamente nos alineemos debajo de la palabra de Dios y vivamos cada día de esa manera, ayudándonos el uno al otro al crecimiento en la fe. Eso es espectacular. Miren, para terminar les digo, nada espectacular cuando uno se sienta en un grupo a orar, como les dije, y escuchar las oraciones de otros. Cuando uno se sienta con un hermano, con dos hermanos, y uno está fallando y los otros dos lo confrontamos, pero lo levantamos. Y ahí vamos a echar para adelante, mi hermano. Vamos a corregir estas acciones y nosotros te vamos a apoyar y tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Nada tan hermoso cuando las hermanas en la fe también, así como el Señor a través de Pablo le dice a Timoteo, a las mujeres mayores en la congregación, dígales que les enseñen a las mujeres más jóvenes. Y tú tratas a las mujeres mayores como madres. Y tú tratas a las mujeres más jóvenes como hermanas. Seamos la familia de Dios. Una familia que se utiliza para edificar el uno al otro, para glorificar al Señor. Y no ser la iglesia que se conforma a que se vea bonita ante el mundo, siendo que tenemos una responsabilidad y un privilegio mucho más grande. De seguro que hasta aquí nos hemos encontrado algunos de nosotros cometiendo algunos de estos errores. De pronto a nivel personal, de pronto al nivel de que somos indolentes con otros. Y pues es hora de que nos corrijamos, es hora de que oremos y le pedamos al Señor, Señor, cámbianos, ayúdanos. En esa película que vamos a ver, si le pusieron cuidado al corto, la niña dice en un momento, hey, yo quiero hacer una diferencia en el mundo. Cristo dio su vida por mí, yo voy a dar mi vida por Él. Y ella tenía un dicho, esos son dichos que los encontraron en su diario. Dice, si una persona empieza a hacer buenas obras, de acuerdo al Señor, puede generar una reacción en cadena y un cambio a nivel mundial. Imagínense aquí 50 cambios a nivel mundial que se multipliquen mucho más. Y no estoy hablando de llenar esta iglesia, estoy hablando de llenar el mundo con la iglesia de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y no lo tenemos que hacer en nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros. Dios va a protegernos así como protegió a la nación de Israel. Aunque otros querían hacer cosas, Dios va a decir, no pueden tocar a lo que yo he bendecido, nadie lo va a maldecir. El Señor nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tener diligencia en obedecerle de acuerdo a su palabra. No de acuerdo a las palabras de ningún hombre o mujer, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, a ponernos pilas nosotros a estudiar la palabra de Dios, a grabarla en nuestros corazones, y Él es el que lo va a hacer nuevamente, Él es el que va a hacer los cambios, y nosotros a servirle. Vamos a darle gracias al Señor. Padre,
Exaltamos tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos. Declaramos nuestro amor por ti, Dios, y te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a no ser simples creyentes, Señor. A no conformarnos, Dios, sino más bien, Dios, a vivir desesperadamente por ti, apasionadamente por ti, Señor. Señor, a ser tus fieles testigos, como hablaste hoy acerca de Antipas, Señor, cueste lo que cueste, Dios. Ayúdanos, por favor, a no ser mediocres en seguirte a ti, mi Señor. Tú que todo lo diste por nosotros, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, que al fin y al cabo es tuyo. Dártelo de regreso en adoración, en exaltación, en servicio, en amor por otros, Señor. Confrontando con tu palabra, con amor. Sirviendo de acuerdo a tu palabra, con amor. Bendiciendo de acuerdo a tu palabra, con amor, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, Dios. Úsanos, te lo pedimos, Señor. Y haz los milagros como los has hecho antes, Señor. Tú has derribado muros, has abierto mares y has cumplido tus propósitos porque eres fiel. Hoy hay muchos muros, Señor, que necesitamos derribar. Una palabra tuya y ellos caerán, Señor. Abre, Señor, rompe cadenas, Señor. Muévenos de una manera poderosa para salvación de muchos y para la bendición de tu santo nombre, Dios. Te lo pedimos esto, Señor, encomendándonos en tus manos para que hagas tu buena obra. En